Bien. Bienvenidos a todos y a todas a esta, la etapa final del concurso 220. Doctor Menestrina, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por su participación en el concurso. Como es de estilo, es su primer concurso en el marco del Consejo de la Magistratura de Neuquén. Como es de estilo, le voy a ceder la palabra para su presentación inicial y luego los consejeros y las consejeras le van a formular algunas preguntas. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Estoy muy contento de estar acá. Mi nombre es Juan Menestrina, soy abogado, tengo 41 años. Egresé en la Universidad de La Plata. Estoy en pareja con Débora, que me ha acompañado aquí. Y bueno, originariamente soy de Villa Langostura. Para contarle un poco, para que me conozcan, mi infancia y mi adolescencia la viví allí, tengo mis padres que viven allí todavía, y después me fui a estudiar a La Plata con mis hermanos. Tengo 3 hermanos menores, 2 varones, uno es abogado, el otro licenciado en comunicación, y Fiorella, la más chica, es doctora en química, que vive en Perú. Mis 2 hermanos viven en La Plata, y bueno, yo vivo en la ciudad de Neuquén. Bien, me recibí en 2006, tomé la decisión de venirme a Neuquén, a la ciudad de Neuquén, a trabajar, a probar suerte. Allí conocí un grupo de abogados que me integraron en un estudio, y bueno, allí hice mis primeras prácticas. Previamente, en el verano del 2006, había participado como asesor ad honorem en la reforma de la Constitución. Una experiencia única realmente. Esos 3 meses, la verdad, fue una experiencia inolvidable. Y bueno, después ya empecé en mi desarrollo profesional como asesor legislativo en las oficinas de una diputada, la diputada Alicia Comelli, en la ciudad de Neuquén. En 2009 me integré en la Agencia de Desarrollo de Inversiones, que cuando se formó, es un organismo provincial, una agencia que se dedica a promover el proyecto de inversión, principalmente de energías renovables, y allí trabajé 3 años. Y bueno, en el interín hice algunos cursos de especialización, el primero en Derecho Administrativo en la Universidad del Comahue, y luego en Tributación en la Facultad de Economía del Comahue, y en Derecho Procesal Civil. Y bueno, ahora estoy actualmente terminando la maestría en Derecho Laboral. Ya estoy en la etapa de elaboración de tesis. Y desde el 2015 soy funcionario del gobierno provincial como director provincial de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno, gestión que terminó ahora el 10 de diciembre. Bueno, una de las motivaciones que me impulsó precisamente a dar este paso es ese. Finalizada la gestión, bueno, sentía que necesitaba un desafío nuevo, ya con 17 años de ejercicio, que creía que podía volcarme a la función judicial, que realmente siempre me generó un interés, y bueno, paralelamente siempre, como les decía, ejercí la profesión. En una primera etapa, por el perfil que tenía el estudio, abogado de Derecho de Familia, casi en exclusividad, luego al Derecho Civil, y en los últimos, diría, 8 años, 9 años, al Derecho del Trabajo, que es la rama que más me apasiona a mí de todo lo que he estudiado y conocido hasta ahora. Que bueno, ese es un poco mi perfil profesional, laboral y mi vida familiar. No tenemos hijos, eso me he olvidado de decir. Y bueno, es un poco la presentación que he visto que se realiza de estilo, ¿no? Que he visto en otros concursos. No sé si estoy olvidando de algo, pero cualquier cosa lo ampliaré. Doctor, adelanto una pregunta que seguramente tus colegas la tendrán en mente, sí, porque es una preocupación común. Sí. Es el tema del arraigo en el lugar de asiento de funciones. Sí. Usted sabe que el asiento de funciones es en la ciudad de Zapala. Sí, correcto. Por tanto, la pregunta que se impone es ¿cómo, sí, correcto, ¿cómo ha pensado usted esa situación y cómo lo tienen planificado con su...? A ver, esta es una decisión de vida, con lo cual efectivamente el proyecto es venir a
a la Zapala, ¿no? A vivir a Zapala. Ya tuve una reunión con el Colegio de Abogados de Zapala, que nos convocó a todos los postulantes y ya nos pusieron, por lo menos a mí, nos contaron cuáles son las problemáticas, las principales dificultades que hay. Una de ellas es habitacional, con lo cual es algo para ir proyectando con tiempo, con suficiente antelación para poder encontrar un lugar y... Claro, pero su compromiso es sí, vivir, digamos, correcto. En la localidad. Sí. Bien, correcto. ¿Doctora? Sí. Bueno, buenos días, doctor Correa. Buenos días. Yo, usted le gusta hablar laboral, pero quisiera saber cómo se aplica en concreto la perspectiva de género en causas civiles. Bueno, a ver, la perspectiva de género es, por lo menos, para mí lo que yo entiendo es una pauta hermenéutica y de interpretación que tiene que tener en cuenta la desigualdad estructural que ha habido desde tiempos memoriales en la mujer y que se ha acentuado con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Las relaciones de poder que siempre han existido con cierta desigualdad, el juez tiene que reconocer esas diferencias y cuando la cuestión de género se presenta como principal, tratar de nivelar esas desigualdades, tratar de evitar que la mujer se ponga en una condición de indefensión o de no alcanzar esa paridad que tiene que existir, que los jueces tienen que garantizar la igualdad, ya sabemos, en el proceso y evitar esa preponderancia que históricamente ha existido del hombre por sobre la mujer en todas las relaciones humanas. Bien, ¿y qué es la reparación plena? ¿Qué concepto tiene usted? Bueno, la reparación plena es un concepto constitucional que deriva del artículo 19 de la Constitución. Yo lo entiendo como un valor que los jueces tienen o que tenemos que alcanzar, que tenemos que apuntar a ese logro. Si bien la restitución en muchos casos nunca puede ser volver al estado anterior, como teóricamente debería ser, yo creo que tiene que ser una búsqueda permanente del juez esta reparación plena, ¿sí? Integrarlo en todos los rubros, tiene que tener una mirada dirigida hacia la reparación plena. No sé si me explico. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos un tema que es la inflación, lo vemos en los procesos judiciales y hay diferentes alternativas para intentar arribar a esa reparación plena, pero tenemos la prohibición de indexación, la prohibición legal. Entonces se ha buscado a través, por ejemplo, de la tasa de interés, tratar de morigerar esta depreciación monetaria. Y la búsqueda que tiene que lograrse para esta reparación plena tiene que ver con la interpretación que hagamos de la norma del Código Civil para aplicar una tasa de interés que nos permita esa restitución a la víctima de un daño. Y por último, ¿conoce la situación de la Cámara acá? ¿Cuál es la mayor cantidad de causas que tiene? ¿Qué materias? Sí, la Cámara del Interior, que su competencia abarca todas las circunscripciones menos la primera, que está integrada por 2 salas, bueno, en la actualidad tiene únicamente 2 vocales. Antes que nada quiero agradecer al Consejo de Magistratura, me facilitó estadísticas, envié un correo electrónico y me enviaron, hice una gestión ante la Subsecretaría de Gestión Humana, y me enviaron estadísticas actualizadas sobre la Cámara del Interior y los juzgados inferiores, sobre todo para conocer la cantidad de causas. Porque estuve analizando 2 cosas. La materia predominante es la materia laboral. Más o menos el 60% de las
causas que ingresan a la Cámara son laborales. Y dentro de esas laborales, predominantemente infortunios laborales, accidentes y enfermedades profesionales. En menor medida, despidos en materia de derecho individual. Mucho más lejos, civil y familia, ¿sí? Pero la materia predominante es la laboral. Y después otra cuestión que he estado analizando a partir de los números es, que me sorprendió gratamente por no conocer los números, es la importancia del trabajo que existe en los juzgados de primera instancia en la composición de litigios en materia de familia. He visto que se apela muy poco en materia de familia con respecto a la cantidad de sentencias que se dictan. Sentencias, no las tengo incriminadas, pero presumo por la cantidad de audiencias que la mayoría son homologatorias de acuerdo. Es decir, hay un trabajo, me da la impresión, muy importante, casi diría de 10 a 1, es decir, de cada 10 sentencias entre homologatorias y definitivas que dictan los jueces, se apela a una en materia de familia. Eso me indica que hay un trabajo en primera instancia de composición del litigio, es decir, evidentemente tenemos jueces que buscan solucionar el problema de raíz, porque los conflictos en materia de familia sabemos que perduran más allá de la sentencia, permanentemente son cíclicos, se van renovando. Y en materia laboral, sí, hay mucha apelación. He estado mirando la lista de despacho desde que me incorporé al concurso y puedo ver, bueno, obviamente más litigar, yo en materia de derecho del trabajo, veo que hay muchas apelaciones y quejas procesales, derivados de incidencias procesales, por el tema de accidentes del trabajo y la implementación de la ley de adhesión, la ley 3141, que estamos en esa transición de instancia previa de las comisiones médicas, que bueno, veo que está trayendo eso y lo de la tasa de interés, son los dos temas que me da la impresión que está impulsando a la parte demandada, en este caso una aseguradora, que sabemos la aseguradora de la administración pública, que por volumen es la que mayor cantidad de casos tiene en el interior provincial. Entonces, estoy previendo eso, de que hay una gran cantidad de apelaciones por cuestiones procesales principalmente. Bien, ¿y tiene atraso la Cámara para estar concursando, sabe eso? Bueno, es otro dato interesante. Se ha incrementado el volumen con respecto al año pasado, un 40% más de causas. Es decir, en cantidad de causas ingresadas, ingresado un 40% más. Lo que estoy viendo es que hay cierto nivel de atraso. Puede ser también que haya alguna cuestión administrativa, la presumo. He estado hablando con el doctor Furlotti, tuve una reunión con él, le pedí una audiencia y me atendió muy gentilmente, el presidente de la Cámara, con el tema administrativo de los expedientes, ¿no? Esto de que los expedientes viajan, pero por suerte hoy por hoy, digamos que está casi todo digitalizado. El SICOM y el DEXTRA, después de la pandemia, realmente ha cambiado bastante. Tenemos las pericias, todas las resoluciones, está todo digitalizado, con lo cual no sabría por qué razón. Presumo que es esto, el viaje de los expedientes cuando tienen que hacerse los segundos votos, que puede estar demorando la cuestión, porque los expedientes se quedan en la oficina en la cual se apelan y son remitidos después al que va a emitir el segundo voto, ¿sí? Que están en otra oficina. Me explicó el doctor Furlotti que con algún criterio tratan de que los expedientes sean cruzados, siempre vote alguien que no es del lugar, siempre voten entre las oficinas. Para mí es suficiente. Sí, si me permite, le hago una pregunta relacionada para después.
tiene que ver con el funcionamiento de la Cámara. ¿Tiene presente usted cómo es la distribución de las salas? ¿Quién ejerce la presidencia? ¿Cuántos funcionarios hay en las distintas bocas de expendio, se llama, de recepción, mejor dicho? Sí. Y en su caso, en caso de ser designado magistrado, ¿qué cambios puede proponer usted como propuesta de trabajo? Bueno, sí, estuve reunido con el doctor Furlotti y telefónicamente con la doctora Bielma, a quien no conocía personalmente, había tenido audiencias, pero no había tenido... me devolvió el llamado y estuvimos hablando precisamente de este tema. Actualmente hay 2 vocales únicamente designados, hay 2 salas, sala 1 y sala 2, que a principios de cada año se designan y se designa la presidencia, que ejerce el doctor Furlotti. Bueno, en este momento las 2 salas son integradas únicamente por ellos 2. Hay un cuerpo de funcionarios que, me explico, la responsabilidad administrativa de cada oficina está a cargo de cada secretario, de quien ejercía la función de secretario, y de relatores, que tienen la particularidad, a diferencia de lo que sucede en la ciudad de Neuquén, que pertenecen a la Cámara, es decir, de alguna forma se comparte el trabajo, es decir, los relatores trabajan para los diferentes vocales. Eso me parece un buen criterio porque le da una variedad de criterio. Sí me parece una dificultad esto de estar en diferentes lugares. En las vocalías, yo por supuesto tengo plena predisposición y se lo hice saber a los 2 vocales para viajar, porque a mí me parece que en un cuerpo colegiado tiene que existir, más allá del Zoom, del llamado telefónico que me dijo que está en permanente contacto, tiene que existir las reuniones presenciales, tiene que existir, nada sustituye el trato, la inmediatez, digamos. ¿Sí? Con lo cual, una de las cosas que legisladores, en caso de ser designado, voy a tratar de tener semanalmente este vínculo con ellos. Y propuestas, bueno, uno viene a sumarse también a una forma de trabajo, porque entiendo que esta Cámara fue creada también con una mirada pensando en la reforma procesal civil, y que la misma ley dice que hasta tanto se realice la reforma procesal civil, se va a constituir esta Cámara. Con lo cual, una de las cosas que a mí me llama la atención es una cuestión menor, pero que para los abogados litigantes me parece importante, que es a veces una cuestión procesal, que es este reenvío a veces que se hace en tema de honorarios. No sé cuál es el motivo, no lo pude hablar personalmente, lo hablaré cuál es el criterio, pero a mí me parece que cuando se emite una sentencia, la regulación de honorarios tiene que dar las pautas, como se hace en la Cámara de Neuquén, por ejemplo, porque la misma ley de honorarios lo establece, y fijarlo en el porcentaje ya directamente, para que cuando el expediente vuelva a primera instancia y se haga la liquidación, no tenga que volver de nuevo a la Cámara para emitir una nueva resolución interlocutoria y que regularse los honorarios. Es una cuestión que me gustaría hablarlo, porque eso reduciría bastante, y más con este tema de las distancias. Vamos a ver si aceptan la propuesta, pero trataré de interiorizarme más también por qué lo hacen. Muchas gracias. Sí, consejera. ¿Qué tal, doctor Menestrina? Muy bien, buen día. Bueno, mi pregunta para usted es: ¿cuál debería ser el perfil que debe tener un juez de Cámara Provincial de Apelación del Interior con asiento en funciones aquí en Zapala? Bueno, esta es una Cámara multifueros. Entiendo que tiene 3 materias bien marcadas y bien diferenciadas, porque no se puede hablar de un único modelo de juez. Son para mí tres jueces distintos. Pensando en una reforma procesal civil, hasta podría pensarse en especialización en salas. El juez civil, de todas maneras, creo tener la idoneidad para poder realizar las 3, pero me parece mucho más constructivo si se puede especializar. El juez civil
tiene que ser un juez basado en respetar la igualdad en el proceso. Las partes son las que tienen todo el impulso y lo que se llama el principio dispositivo. El juez de familia es un juez, como decía al principio, digamos, como dice Peirano, terapéutico, es decir, trata de solucionar el problema de raíz, trata de que las cuestiones de familia se traten de manera integrada para que no se vuelvan a reiterar. Hablar en procesos de violencia, ¿no? En los procesos de violencia, el objetivo es interrumpir ese ciclo de la violencia. Y el juez laboral es un juez protector, al igual que en materia de defensa del consumidor, es un juez que entiende esta desigualdad que ha existido siempre entre obrero y patrón, entre empresa y trabajador, y tiene que garantizar que en ese proceso laboral, por eso es de oficio, el juez es el que tiene que impulsar el proceso, en este proceso laboral el trabajador no se vea disminuido o no se ve impedido de acceder a sus derechos, ciertos derechos constitucionales, conocidos principios de justicia social, para que el trabajador no compita en igualdad de condiciones, ¿sí? Entonces, trabajar con esas desigualdades. Históricamente, por ejemplo, el trabajador litigaba en juzgados comerciales, hasta que se crearon los juzgados especializados del trabajo, donde estos jueces con esta mirada comprendieron que el trabajador estaba en una situación de desigualdad. Entonces, son tres áreas, por decirlo de alguna forma, tres modelos de jueces bien diferenciados, que hay que tratar de compatibilizar, pero de entender que no se puede tratar todos los procesos con las mismas reglas. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Doctor, buen día. Quiero Buen día. ir a una respuesta que le dio a la consejera de Los Santos con respecto a ella le preguntó por las sentencias con perspectiva de género. Sí. ¿Tiene conocimiento qué es la matriz de análisis, cómo aplica en el caso concreto para dictar una sentencia con perspectiva de género? Sí, el criterio, la pauta hermenéutica, como decía, es que cuando la cuestión de género se presenta como preponderante, ¿sí? El juez tiene que poder adaptar esas reglas, esas normas que usualmente suelen ser rígidas, para tratar de evitar que esa cuestión de género prevalezca en perjuicio o en contra de la mujer, para que se llegara a una sentencia justa, digamos. Bien. Hace un momento habló de la reforma procesal. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cuál cree que es conveniente o sobre qué puntos es conveniente trabajar en la reforma procesal y sobre qué no? Porque se está hablando de una tendencia a la oralidad. ¿Sí nos puede dar su opinión? Bueno, sí, bien. Varias cosas. En primer lugar, vamos a qué cosas me parece que no deberían estar. Particularmente yo no estoy a favor de la mediación prejudicial obligatoria, lo que ha sido una experiencia no solo que ha fracasado en otras provincias, sino que no se ajusta a la realidad neuquina. Y con las estadísticas que yo vi y que interpreté de esa forma, yo creo que los abogados neuquinos y la magistratura neuquina hacen un trabajo de conciliación muy grande y se logran resultados, porque evidentemente la conflictividad no es tal, si no tendríamos muchas más cuestiones resolviéndose en cámara, ¿no? Donde hay un vencedor y un vencido, con lo cual la mediación prejudicial obligatoria me parece que no debería existir. La oralidad, lo mismo. Me parece que los procesos escritos, tenemos que ser prácticos, los procesos escritos son más económicos, sobre todo en materias donde hay los procesos de repetición, a premios, o en materias donde ya hay
sucesiones, beneficios, liquidar sin gastos. Tenemos que aplicar inteligencia artificial para determinados procesos, para hacerlo más eficiente, porque para mí el principio más importante que hoy por hoy tenemos que garantizar es el de plazo razonable. Yo creo que esa es la principal demanda de la sociedad, que nos hace a todos, e involucro a los abogados también, porque somos la primera línea los abogados, ¿no? En el trato con nuestros clientes, con lo cual la oralidad me parece que no sería una solución, sino que se necesitarían muchísimos más jueces, más presupuesto, y si algo ha demostrado, me parece, la pandemia, es que los medios tecnológicos trajeron, si uno mira toda la película, yo ejerzo desde 2006, hasta hoy, lo que se han acortado los procesos, primero con la notificación electrónica, y sustituir cédulas y oficios y mandamientos hacia notificación electrónica, ni hablar el fisco con el tema del domicilio fiscal y la notificación. Y después con el fenómeno de la pandemia, hoy por hoy tenemos todo el expediente digitalizado, con lo cual me parece que la solución va por ahí, por la reforma tecnológica, la implementación de inteligencia artificial, y no tanto por recurrir a, por ejemplo, al tema de la oralidad, que podría traernos problemas, me parece, si implementamos. ¿Han tenido oportunidad de ver los documentos que se están trabajando como proyecto de reforma? Sí, ¿Los pudo ver y si tienen vi por mi trabajo en el Ejecutivo, vi cuando se trabajaron en el tema de los principios. ¿Qué opinión tiene al respecto? Me parece demasiado amplio, es decir, no se ha seleccionado, me parece, un modelo de proceso. Me parece que la primera discusión debió haber sido, lo dejé planteado en mi opinión, ¿qué modelo queremos? ¿Un modelo más garantista, lo que conocemos, porque son reglas procesales, o un modelo más inquisitivo, de juez activista? Yo me enrolo más en esa posición, creo que el Estado tiene obligaciones internacionales entre los dos modelos, y a partir de ahí decidir qué principios queremos, porque se han incorporado principios, y en los documentos que yo vi, que algunos me parecen sobreabundantes. Y vio las funciones, hay uno que habla de las funciones de los magistrados, puede ver, porque me resulta interesante lo que dijo, activista, garantista, inquisitivo. Sí. El activismo o la proactividad del juez con el inquisitivo no pueden ser considerados similares, pero ¿qué opinión tiene de esa visión o de esa tendencia a ser más inquisitivo, a tener más control sobre el proceso del juez civil? El control del proceso del juez civil, porque no olvidemos que es el juez civil, también que el juez de familia ya tenemos incorporados ciertos principios en el Código Civil, pero va a terminar influyendo. El temor que generalmente extiende el garantismo a este juez que va a invadir la esfera de los particulares y demás, me parece que no es tal. Me parece que tenemos que medir los riesgos de qué pasa cuando tenemos situaciones injustas, sobre todo en temas de amparo, de salud, de derechos del consumidor, es decir, poblaciones vulnerables. Yo creo que pecar por exceso, yo prefiero, antes que tener reglas que aten al juez y que lo puedan llevar a producir injusticias. No sé si me explico, que es precisamente lo contrario a lo que uno va a buscar cuando va al sistema de justicia. Con lo cual, yo siempre voy a preferir un juez activista, que donde hay una necesidad busque la solución. Así no está en la norma. El juez activista es un juez creador, digamos, con lo cual yo siempre voy a esperar eso en un modelo de juez deseado, antes que el juez que se restringe, decir, bueno, es lo que me manda la ley, yo llego hasta acá. Entre los dos modelos me inclino por el primero,
sobre todo por los tratados internacionales que tenemos, que una serie de derechos humanos que tenemos obligación de garantizar. El lenguaje claro, ¿qué opinión tiene y conoce la acordada que sacó la Corte Suprema recientemente con esta autorización del lenguaje claro? Bueno, no conozco la acordada, vi el título, pero honestamente no me interioricé en buscarlo. A ver, yo creo que, puedo hablar en términos más generales, con la sanción del Código Civil creo que está cambiando toda una generación de abogados con una tendencia a escribir y a expresarse en forma más clara. Lo veo cotidianamente en los escritos, que hay una tendencia a expresar en forma concreta, en forma más reducida, con lo cual para mí es una obligación. Si me preguntas si tiene que existir o no, las sentencias tienen que ser breves, las sentencias tienen que ser claras y tienen que ser justas, no traducir tratados de doctrina y jurisprudencia. A veces me ha pasado de leer y decir, ¿y esto cómo lo corroboro? Si es cierto o no, de otros tribunales, de otras provincias. Yo tiendo a afirmar que debería ser una obligación del juez de dictar sentencias claras y justas. ¿Sí? Teniendo lo formal ante lo sustancial en estas cuestiones. Por supuesto, evitar el uso del latín, me parece que es algo que nos servía en su momento para entender de dónde provenía, pero al ciudadano, a nuestros clientes no les aporta nada. Y lo digo porque yo les envío, cuando me lo piden, les envío las sentencias a mis clientes, después de explicárselas, me dicen si quieren leerlas, porque a veces uno en el trato, en el estudio, se los explica, le dicen todos sí, 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 y por ahí no lo entendieron. Entonces después me envía la sentencia y se las envío. Y después están preguntando, ¿qué significa tal palabra? Entonces uno ahí se da cuenta que, uno dice, bueno, si pudiera escribir más claro y más breve, si uno necesita 100 páginas para escribir una sentencia en primera instancia, en un infortunio laboral, porque hay algo que no está bien, digamos, en quien redacta, ¿no? Con lo cual... En materia de honorarios, y hago una consulta, Sí. más siendo abogado que ejerce la profesión, ¿qué opinión tiene en esto que se ha implementado, sobre todo en Neuquén, en materia de regulación, en establecer un equilibrio, un promedio entre el mínimo y el máximo para fijar los honorarios? ¿Usted está de acuerdo con eso? A ver, tanto en primera como en segunda instancia yo veo, bueno, en segunda es entre 25 y 35, generalmente aplican el 30, salvo en cuestiones de mayor extensión. Y en primera instancia sí, es verdad, se hacen un promedio que no distingue. Y a ver, yo soy... Mi opinión es que yo creo que los abogados tienen que estar bien remunerados. Tienen que estar bien remunerados. No puede haber diferencias de ingresos, por decirlo de alguna forma, se esté de un lado o del otro del mostrador. El abogado, en mi visión, cumple una función, es un operador jurídico. Y es la primera línea, y es el que habla con el cliente, el que le explica las resoluciones al cliente, con lo cual hace un trabajo de colaboración también con el Poder Judicial y con los jueces, ¿sí? El juez emite la sentencia y da vuelta a la página. Entonces, para mí, cuando se hacen estos promedios, aplico el 16 más el 40% del caso del apoderado, ni hablar de los prejuicios, cuando es una causa de algún cierto valor y se le reduce el porcentaje porque piensan que está ganando mucho. Me parece que no son situaciones ecuánimes. Me parece que el abogado tiene que estar bien remunerado, ni hablar cuando se concilia. Cuando se concilia, al abogado tienen que aplicársele el máximo de la escala por esta labor que digo, de colaborar a componer el litigio. Una relacionada a la recién decía que el abogado tiene que estar bien pago en el caso de conciliación.
montón de tiempo en el proceso, o no iniciar el proceso directamente? Porque, a ver... Para usted ningún fuero civil sirve la violencia. Bueno, a ver, en familia sí. En familia realmente en ciertas temáticas me parece que sería muy bueno. Yo creo que por ahí hay ciertas materias, seguros, consumidor y demás, donde muchas veces esta mediación prejudicial es como dilatar en el tiempo, tal vez por las situaciones económicas, ¿no? Que por ahí conviene a una de las partes que el proceso no inicie o se prolongue por una cuestión de inflación, de tasas negativas de interés. Ahí donde yo veo esa diferencia. Sí, buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Una primera pregunta va a ser a índole personal. Sí. Quiero escuchar un poco qué considera usted, cuáles son sus fortalezas, debilidades, cómo cree manejar la presión. Quiero escucharlo un Sí, poco bueno, más para irlo. Bueno, la presión, conociendo. sí, le voy a decir que mi falta de experiencia en redactar sentencias, esa va a ser es una debilidad, porque yo creo que es un ejercicio, más allá del bagaje que uno pueda traer de la profesión y de los valores y los principios, es un ejercicio sentarse a escribir. Yo le confieso que cuando me senté en el concurso delante de la computadora y tenía el caso, yo vi a mis compañeros que estaban rindiendo y enseguida empezaron a escribir, y yo tuve que tomarme un tiempo para leer, todos lo leímos, pero para leer y ubicarme y decir, bueno, ¿por dónde empiezo la elaboración de los hechos? Porque es muy diferente a la tarea del abogado particular o del abogado de la administración, que uno escribe informes y dictámenes, con lo cual mi principal debilidad viene por ese lado, por mi falta de experiencia en este trabajo, que como en todas las tareas uno las va aprendiendo sobre la marcha. Y mi fortaleza, yo creo que por ahí yo siento que tengo un compromiso en tratar de ser lo más rápido posible. Así trabajo tanto en la administración como en la profesión, con lo cual ese compromiso yo siempre lo voy a tener por tratar de que se dictar la sentencia lo más rápido posible, digamos. Eso es algo que a mí de forma permanente lo pienso, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para acelerar los tiempos? Por esto yo considero que el plazo razonable para mí es lo más importante dentro de los principios que tenemos. Bueno, bien. Hace un instante comentó que alrededor del 60% de las cuestiones que llegan a la Cámara son de índole laboral. Sí. Bueno, la resolución 43 del 2022 de la Superintendencia del Riesgo de Trabajo crea la delegación médica del número 9, delegación de Plaza Winkle, y confirma la de Neuquén. Sí. Bien, ¿cómo cree que esto armoniza con la ley 27343? 348. 348. Sí, correcto. Disculpa. No. Y bueno, con la ley provincial 3141. Bien. ¿Qué opinión tengo del cómo proceso? armoniza, y después eso también cómo también cómo lo vinculamos con el acceso a la justicia, ¿no? Esto de las distancias, esto de los traslados, ¿no? Sí. Bueno, a ver, la decisión legislativa de adherir a la ley y de implementar el sistema de comisiones médicas tuvo mucha preocupación en el tema de la cobertura geográfica. Creo que es el motivo por el cual, por lo menos, es unánime en las cámaras de aquí de Neuquén, por lo cual todavía no ha entrado en vigencia. La cobertura geográfica
incluso desde el proyecto que venía del Ejecutivo, ir más allá, es decir, realmente garantizar que el trabajador tenga un acceso efectivo al sistema. Hoy por hoy, en mi criterio, una delegación no cumple esa finalidad, más allá del tema de si tiene que estar reglamentado o no la ley, y todas esas cuestiones jurídicas que vamos a mi opinión sobre el tema. Me parece que debería haber una verdadera descentralización, llámese intervención de los municipios, porque hoy por hoy a un trabajador de Villa Langostura le es más práctico acudir al juez de Villa Langostura para que trate su infortunio laboral, para determinar su incapacidad, que venir a Plaza Winkle, que ni siquiera tiene un medio de transporte directo. Ni hablar de alguien que no está en una cabecera o donde hay un juzgado, Los Miches, por ejemplo, o a Luminé, que tiene que atravesar 2 cordilleras para venir hasta acá. Con lo cual, me parece que todavía falta un trabajo, que fue la preocupación de los legisladores, en que haya una verdadera descentralización y cobertura en todo el territorio, sobre todo en el nuestro, que las distancias son tan amplias. Dicho esto, el sistema de comisiones médicas tiene sus ventajas, sus desventajas. Me parece una herramienta formidable para todo lo que tiene que ver con las discusiones sobre las altas médicas y las prestaciones en especie. Creo que esa inmediatez incluso debería pensarse, he escuchado a jueces del trabajo decirlo, que en materia de enfermedades inculpables no tenemos un sistema donde el trabajador pueda, o el empleador, en materia de contrato de trabajo, discutir esas cuestiones de junta médica. Bueno, el sistema de comisiones médicas lo resolvió bien esa parte, ¿sí? No estoy tan de acuerdo en el tema de determinación de incapacidad. Me parece que esa es una función jurisdiccional. Entiendo que indelegable por la Constitución neuquina, el artículo 227 creo que es, y que no es una cuestión, a mi criterio, resuelta por la Corte Suprema. Yo creo que el caso Pogonza no le puso un punto final o de cierre a la cuestión, con lo cual es un tema abierto, pero en mi opinión es esa. De todas maneras, el legislador neuquino lo ha resuelto con un sistema de tránsito previo por la comisión y después una acción plena ante la justicia. Es una acción intermedia, una solución intermedia, me parece, a mi criterio, pero jurídicamente hablando, desde mis valores y mis principios, me parece que eso es una función jurisdiccional indelegable. La determinación de incapacidad. Para las otras cuestiones creo que son muy útiles y la verdad resuelven muchas cuestiones de los diferendos a veces en una alta médica, por ejemplo, ¿no? o las prestaciones en especie que tiene que brindar la aseguradora al trabajador. Gracias. Doctor, ¿cómo le va? Yo quiero hacer hincapié en un tema que el doctor Macieres le consultó cuando arrancó la entrevista, que tiene que ver con el arraigo. Me interesa saber, el postulante, ¿qué entiende por arraigo? Y permítame, hacer toda una introducción, que se me cruzan varias ideas. El llamado a este concurso involucra que la Cámara del Interior va a tener competencia en todo el interior de la provincia, desde Manzano Amargo, Picún, Leufú, Utracó, Zapala, Villa Langostura. Esa sería la razón del lugar. Sin embargo, cuando establece un arraigo del funcionario en determinado lugar, tiene una razón de ser. De hecho, este consejo tiene el criterio de venir a tomar las entrevistas en el lugar donde va a ejercer la función jurisdiccional, la persona designada. Hemos tenido casos porque me ocurrió en la gestión anterior, en los cuales funcionarios que fueron designados magistrados o magistrados en distintas jurisdicciones, pasado el tiempo, no fueron a residir efectivamente al lugar, lo cual eso, es muy discutible desde el punto de vista ético, moral, inclusive legal.
Entonces, a mí se me ocurre preguntarle a usted, bueno, en primer lugar, ¿qué entiende por arraigo? Usted también ha tenido reunión con el Colegio de Abogados, que también ha hecho mucho hincapié en ese concepto del arraigo en el lugar. ¿De qué manera considera usted que el postulante o la postulante podría asumir un compromiso real de que efectivamente se venga a vivir al lugar al cual fue designado y que se materialice esa situación? ¿De qué manera considera que se puede asumir ese compromiso? Porque nosotros designamos y después perdemos jurisdicción sobre eso. Pero el Consejo, por lo menos este consejero, por otros casos que han pasado, se siente de alguna manera engañado en algunas situaciones que se han dado, ¿no? Que no viene al caso citarlo. Entonces, ¿cómo podría asumir usted ese compromiso con este Consejo que efectivamente usted, en caso de ganar, se venga a vivir a Zapala? ¿De qué manera? Me voy a venir a vivir a Zapala, o sea, lo hemos hablado con mi pareja, es una decisión de vida, como dije al principio. Lo mismo que le expresé al colegio en la reunión. Incluso hablamos de las cuestiones, la presidenta me interiorizó de las dificultades que existían, como adelantándome, o sea, que lo prevea con tiempo, porque no es algo que se resuelve de la noche a la mañana, digamos. Con lo cual, sí, es algo que hemos hablado. A ver, en mi vida yo viví en Villa La Costura, me fui a vivir a La Plata, de La Plata me subí un micro y me fui a Neuquén, con lo cual no tengo esa sensación de que uno tiene que habitar en el mismo lugar durante toda su vida. ¿Y cuál cree usted que es la razón de ser del arraigo en el lugar? ¿Qué es lo que pretende el legislador o el propio Poder Judicial cuando pide que viva en el lugar? ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Para este cargo o en general para cualquier cargo? ¿Por qué pide que viva en el lugar? A ver, yo entiendo que tiene que conocer la idiosincrasia del lugar y la realidad cotidiana para poder resolver, porque si no está en una burbuja. Creo que ese es el motivo del arraigo. Si no, todas las decisiones se tomarían en el mismo lugar, y hoy con la tecnología, como decía, la inmediatez, el trato frecuente, y también con los otros vocales, que para mí es muy importante. No es lo mismo verlos por Zoom para resolver, esto es un cuerpo colegiado. Usted asume el compromiso. Sí. A ver, voy a estar en una oficina, sentado en una computadora escribiendo un voto, pero voy a tener que tener inmediatez con los otros vocales. Mi intención no es ser un juez unipersonal en un cuerpo colegiado, donde hago mi voto y lo envío, sino tratar de como todo cuerpo colegiado, que existan consensos. Si no los hay, habrá disidencias, pero... Bien. Bueno, saco un poco de esa, porque quería de alguna manera una cuestión que uno tiene adentro y si lo tenía que manifestar, se lo voy a consultar a todos los postulantes de este concurso. Lo saco un poco de tema, lo llevo a una discusión más que nada de opinión. Bueno, hoy estamos próximos a una elección en la cual se va a elegir un presidente, el próximo 19 de noviembre, y de alguna manera hoy se ha dejado sentado a través de los medios, a nivel social, cuando uno charla con amigos, con parientes, un poco una visión, o dos visiones, o dos modelos de país. Sí. Por un lado se discute una visión en la cual se pretende un avance a una restricción de derechos, donde todo derecho tiene un valor económico, y por otro lado se discute una posición que pretende defender una postura de ampliación de derechos que se ha conquistado en el último tiempo, y esa cuestión, esa disputa, bueno, nos lleva a elegir, creo yo, el próximo domingo una postura. Me interesa saber, no que me diga quién va a votar, pero cómo se visualiza de alguien que puede ser designado magistrado esto que está pasando hoy a nivel país, y como profesional también me interesa saberlo. Qué pregunta difícil, porque todos cada uno tiene sus convicciones y el modelo de
país que cree, y de provincia que tiene que existir. Yo creo en un Estado presente. Si la pregunta es concretamente... Es amplia, sí, conteste lo que piensa. En mi posición ideológica, yo creo en un Estado presente que garantice derechos. No creo que el mercado resuelva las inequidades que existen. Y me parece que dejar todo librado a la mano invisible del mercado, primero que no tiene nada que ver con nosotros, yo creo. Por lo menos, tal vez puede existir un hartazgo hacia la clase política que se traduce de esa forma, pero yo creo que en el fondo la población argentina, en sus principales corrientes de políticas, coinciden en ciertas cuestiones en la existencia de un Estado fuerte que está para resolver estas inequidades. Lo demás puede pasar por una cuestión del momento, por una moda, pero que no refleja, me parece, lo que verdaderamente piensan y sienten los argentinos. Y por último, ¿cómo cree usted que debería ser el trato con los abogados que ejercen la profesión en caso de ser designado magistrado? Bueno, voy a decir lo que pienso. Yo voy a esta idea de la existencia de juzgado de puertas abiertas como una realidad, es decir, que me vengan a ver y a consultar lo que crean conveniente, posibilidad que uno usualmente no tiene, no pasa en la realidad. Yo, en mi experiencia, hoy por hoy el sistema de oficinas judiciales, sobre todo en Neuquén, hace que uno cuando va a querer hacer una consulta o algo ya aún no tenga esa inmediatez con el juez. No sé por qué motivo es, pero creo que tiene que existir. A ver, lo único que nos separa son diferentes funciones, pero al fin y al cabo todos están procurando lo mismo. Pero bueno, por alguna razón hoy ya no puede uno consultarle al juez. Unas cuestiones a veces son cosas que no se entienden o que tienen que hacerlas por escrito, hablar con un funcionario. Me parece que no debería existir esa diferencia, pero bueno, por un motivo existe. Muchas gracias. Buen día. Hola, doctor. Me hizo un poco de ruido su mirada negativa de la mediación prejudicial. Disminuyó cuando intervino la consejera de los Santos. Pero yo creo que hay un momento previo a la demanda que habría que darle una oportunidad a la mediación, porque en la demanda donde se expresan, donde se ataca o se reclama, donde se dicen muchas cosas que eliminan la posibilidad o limitan la posibilidad de una conciliación posterior. Me gustaría que me cuente un poquito más de eso y después complementar la pregunta que hizo el consejero Sepúlveda, que es representante del Colegio de Abogados y yo soy de la política, cómo sería su relación con los judiciables en la ciudad de Zapala. Bien. Las dos cosas. Sí, a ver, yo siempre pensé lo mismo. A ver, hay que confiar en los abogados. El abogado, si bien presenta la demanda, contesta la demanda, pero en definitiva, salvo en aquellas situaciones donde haya un interés por prolongar un juicio de manera intencionada, que eso es un fraude procesal, pero donde hay una manera intencionada, generalmente los abogados buscan conciliar, buscan llegar a acuerdos. Con lo cual,
Muchas de las situaciones se resuelven entre abogados una vez ya presentadas las demandas y presentan sus acuerdos y son homologados. Con lo cual yo creo que hay que confiar y no crear estructuras que puedan convertirse en estorbos o en formalidades, mejor dicho, no en estorbos. Hacemos la audiencia, abrimos, no hay acuerdo, una parte no tiene instrucciones. Generalmente pasa cuando una de las partes por ahí es representante de una empresa y eso demora el proceso. Dicen, bueno, esperemos a que haya una pericia para ver si llegamos a un acuerdo y todo eso es tiempo y el tiempo es valioso, entonces creo que la conciliación debe hacerse dentro del proceso. Los abogados que hacemos demanda y contestamos sabemos que las cuestiones que se vuelcan ahí no se personalizan en cuanto a por ahí las partes pueden considerar agraviantes o demás, digamos, pueden ser subidas de tono, pero en la medida en que haya un respeto, la búsqueda siempre es componer e intentar llegar a un acuerdo. Por lo menos en mi experiencia, sobre todo en materia laboral, la transacción está siempre presente a lo largo de todo el proceso. Y después, por eso creo que hay que confiar más en los abogados, y yo creo que los resultados lo arrojan, digamos, en la poca materia que se recurre, es porque hay un trabajo, me parece, en primera instancia de conciliación y de llegar a acuerdos. No se apelaría muchísimo más, porque siempre hay una parte disconforme, por lo menos mi interpretación. Y después, ¿cómo es mi relación con los justiciables? El sistema actual procesal es verdad que en Cámara no prevé muchas situaciones de audiencias, de conciliación y demás, pero las facultades están, con lo cual, en la medida en que las partes lo propongan o que yo entienda que puede acercarse posiciones, voy a tratar de hacer audiencias, ¿sí? Yo creo que es de conciliación, de tratar de acercar a las partes. En la materia que consideré que no hay grandes desigualdades, que una de las partes pueda ser puesta que no estén en equilibrio, ¿sí? Me parece como regla. Yo creo que con la primera parte de la pregunta habría que ver también, revisar bien cómo se actualizan, porque por ahí una demanda laboral en Argentina con el 140% de inflación interanual, si el monto reclamado se ajusta por tasa activa del Banco Provincia, la verdad que le estamos produciendo un daño al trabajador, y cosa que en una mediación previa podríamos lograr un acuerdo, porque muchas veces los abogados saben, mirá, la vas a perder, pero tíramela, y bueno, el sistema hace que normalmente, por lo menos en materia laboral, el trabajador sea el que termine pagando los platos rotos de un proceso que puede durar 2, 3, 4 años. Exactamente. En esa cuestión se ve mucho, donde audiencias, demás, no tengo instrucciones, por ejemplo, en la parte demandada, y bueno, pero tenemos que trabajar sobre el proceso, me parece. Sobre generar determinadas herramientas para facilitar la conciliación. Por ejemplo, ya en un tema laboral. Los procesos laborales hoy por hoy, las pruebas más importantes generalmente, por ejemplo, en el tema de despidos, se producen casi al final. Los testigos declaran 4 o 5 años por los tiempos del proceso, después que sucedieron los hechos. ¿Por qué no hacer las declaraciones al principio? ¿Por qué no producir determinadas pruebas con la presentación de la demanda, como son en los procesos monitorios, para acelerar los tiempos del proceso? Cuanto más herramientas le demos a las partes para conciliar, más fácil va a ser que se arriben soluciones justas también, porque si le decimos al trabajador, no, por supuesto, con la tasa de inflación negativa, y por supuesto también está en la judicatura también tener criterios judiciales, por ejemplo, en tasa de interés, que
eviten esa cuestión, porque con la provisión de indexación que tenemos la obligación de buscar métodos para evitar la depreciación de la moneda. No podemos ampararnos en la letra de la ley y seguir con esta inercia que el único perjudicado, por ejemplo, en ese caso, es el trabajador. Muchas gracias. Una pregunta más que me surgió con esto de la previsión de indexación y ¿qué opinión tiene de las deudas de valor? Porque las deudas de valor no están sujetas a la prohibición de indexación, con lo cual, ¿cuál sería el criterio? A ver, para mí todas las cuestiones que deban ser resueltas a través de una indemnización son deudas de valor, con lo cual es deber del juez tratar de, al momento que va a fijar la indemnización, no importa si es civil o laboral, tratar de que sea lo más cercano a la sentencia. Lo más cercano a la sentencia le da una realidad al monto, tratar de lograr la reparación plena, que es un norte que yo creo que es como decía, es un valor que tiene que lograrse. Y a partir de ahí, bueno, establecer por ahí una tasa pura, hasta el efectivo pago, ¿no? Pero tratar el juez de buscar porque la palabra actualización, tratar de fijar en la reparación la fecha más cercana a la sentencia. ¿Está de acuerdo con los criterios que se han fijado en Neuquén? Porque era distinto con lo que se estaba trabajando en la sala interior. En la Cámara del Interior tenían otro criterio de aplicación de la tasa de interés para actualizar esas deudas de valor. Sí, bueno, hoy por hoy hay varios criterios, el tema de la doble tasa activa. Claro, el criterio de doble tasa activa desde la fecha del hecho. Me parece que en esta temática pienso en términos generales, yo creo que amerita, tenemos que esperar a que no quiero evadir la respuesta, pero necesitamos una doctrina legal. Hay algo que a mí me hace ruido, que es esto de que un justiciable de diferentes puntos de la provincia pueda tener diferentes soluciones jurídicas de acuerdo por el hecho de vivir en un lugar determinado. Me parece que en esas cosas tiene que existir una uniformidad. No estoy eludiendo la respuesta, sino que como convicción creo que no debería haber entre los jueces de cámara, entre las diferentes salas, de las diferentes cámaras, no debería haber diferencias, porque el efecto de la inflación es igual para todo. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero no puede ser de que haya soluciones diferentes de acuerdo a... Tiene que existir un criterio único. Bueno, en materia de infortunio infortunio laboral estamos justamente atravesando eso, ¿no? Puntualmente. Doctor, usted manifestó está terminando una maestría de hecho del trabajo, sí. Y creo haber escuchado decir que lo atrapó el derecho al trabajo. Sí. Me gustaría un poco que me amplíe ese concepto de qué lugar lo atravesó la temática y por qué está especialmente sensibilizado con la materia. Bueno, a ver, uno en la búsqueda siempre por lo menos en lo que a mí me ha pasado, de proteger siempre a la parte más débil, me ha pasado cuando me empecé a involucrar con el derecho del trabajo en entender la lógica. A mí siempre me gustó la historia, incluso más que el derecho, y ver el proceso de construcción del derecho del trabajo, que hoy está tan cuestionado por algunas corrientes políticas, ver lo que costó ese proceso, porque no fue que alguien se sentó y escribió un libro, sino que fue un proceso histórico de luchas de clases sociales que históricamente se vieron postergadas y que lo único que buscaban era igualdad
y determinados derechos básicos. Recordemos cómo nació el derecho del trabajo, ¿no? A partir de la jornada. Y siempre me pareció que es este derecho basado en los principios, que me parece que es la mejor manera de entender al derecho. Vengo de una universidad donde nos enseñaron el tema del positivismo y de la pirámide jurídica, y yo creo que para arribar al valor justicia, la mejor manera es aplicando principios. Y el derecho del trabajo lo ha logrado de una manera que creo que quienes son críticos no han podido desvirtuar doctrinariamente. Creo que las salidas son fáciles, es la industria del juicio, los costos laborales, pero no han podido derribar los verdaderos valores del principio del trabajo, ¿no? Que derivan de la justicia social. Eso es lo que a mí lo encuentro tan sólido, y bueno, y no tengo que olvidarme que una de las funciones que voy a cumplir aquí es ser juez del trabajo, también juez de familia, como decía, y juez civil. Entonces, me parece que bueno, esos son los valores que me han atravesado a mí, principalmente, al haberme involucrado tanto con esta materia. En caso de acceder al cargo en el ejercicio de la judicatura, usted se va a encontrar frente a doctrina, por ejemplo, de la Corte Suprema, o mismo legislación regresiva respecto de estos principios. ¿Las conoce? Sí. Frente a eso, usted se va a ver la necesidad de tener que resolver con todos esos principios que lo atraviesan, con esos pensamientos de la evolución del derecho de trabajo, de las luchas que hicieron posible consolidarlo en el mundo, ¿no? Y en Argentina en particular, y va a tener que resolver, y va a tener una doctrina dura, regresiva, que le impone una solución al caso que implica una regresión y la alteración del principio de progresividad. ¿Qué hace frente a eso? Para mí no es una cuestión opinable. Cuando tomamos la decisión, yendo un poquito de derecho de trabajo hacia el tema de derechos humanos, de incorporar todos estos tratados, como sociedad tomamos una decisión que no podemos obviar a través de estos atajos. Lo que la Corte Suprema en esos primeros años del 2000, con esos fallos de Bisotti, Aquino, Madorrán, dejó muy clara la función de la importancia de la aplicación de los principios de derechos humanos en la resolución de los casos. Con lo cual, en la medida en que encuentre en un caso concreto la aplicación de normas regresivas, no voy a dudar en declararlas inaplicables o inconstitucionales o inconvencionales, como se dice ahora, porque creo que tenemos un compromiso como jueces, ya poniéndome en el lugar de juez, y formamos parte del Estado, que a su vez ha asumido estos compromisos internacionales. Porque a veces parece como que las obligaciones en materia de derechos humanos van dirigidas al legislador o al Poder Ejecutivo, y los jueces también tienen que tener esta misma mirada de aplicación de estas normas. Doctor, por mi parte está muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que se haya sentido cómodo. Sí, para ser la primera vez me sentí muy cómodo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.